Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. Venezuela tiene problemas muy grandes. Nicolás Maduro es solo uno de los problemas que tiene el país. Luego hay asuntos como el totalitarismo y el marxismo de los partidos políticos, de la clase política en general en Venezuela. Hoy vamos a hablar de este asunto, de la pretensión planificadora de las diferentes corrientes socialistas en Venezuela. Y por supuesto, no es solo una cuestión de oferta, sino también de demanda. También conversamos sobre cómo en Venezuela la gente se acostumbró a pedir cada vez más Estado y más asistencialismo. Nuestro invitado es Eugenio Guerrero, escritor e investigador, periodista en el ámbito de la economía política y director de proyectos y políticas públicas de Rumbo Libertad. Eugenio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre de conversar. Bueno, Eugenio, pues quisiera que hiciéramos una especie de análisis de la oferta que tienen los partidos políticos en Venezuela y que han tenido durante muchos años. Hablemos del carácter totalitario de los partidos políticos en Venezuela y pues también un poco de historia, ¿no? Porque hay mucha gente que yo creo que todavía sigue pensando que el único problema es Maduro y ya, ¿no? Sí, y la pregunta es bastante amplia y muy interesante porque efectivamente es así. El diagnóstico que haces de la realidad política y de nuestra cultura política evidentemente es así. Hoy en día se parte de que Maduro simplemente es como causa en sí mismo, al igual que el chavismo. Pero lo que revela el estudio de la cultura política en Venezuela no es eso. Es que simplemente hay ciertos atavismos inscritos en nuestra cultura política que tiende a articularse según las premisas del populismo, teóricamente hablando. Cuando hoy en día vemos que se habla de populismo, siempre se tiende a asociar con la demagogia. Y la demagogia simplemente es un instrumento que usa la teoría del populismo, o en este caso la forma de articulación populista, para poder diseñar sus estrategias políticas y llegar al poder. El tema es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de los partidos políticos en Venezuela, la degradación ha sido lamentable, por lo menos de la mayoría. Y más que nada los que tienen tradición, ¿no? Estamos hablando de unos 30, 20 años para acá. Y también los partidos que encabezaron, podríamos decir, la democracia después de la cuarta década del siglo XX. La mayoría de los partidos en Venezuela, como sabrás, son socialdemócratas. Y estos partidos, cuando inician su senda de ascenso al poder y aspiración al poder político, lo hacen a través de dos cosas. Lo primero es la táctica revolucionaria de Lenin. Y lo segundo, la forma de articulación populista, ¿no? Entendiendo esto como una categoría ontológica y no óntica. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta forma de articulación no tiene un contenido que podríamos decir, socialdemocracia, es liberalismo, es socialismo marxista, sino más bien que es una forma de inscripción política dentro de una plataforma popular que intenta dotar esa propia plataforma de doctrina política. Y en Venezuela ocurrió primero con una socialdemocracia que no se hace marxista directamente, pero sí sí toma las premisas del partido de Lenin para organizarse. Y cuando llega al poder con estos atavismos inscritos, tanto populistas como social marxistas, y cuando llegan a la práctica, permiten cierta pervivencia de algún vestigio de democracia, terminan fracasando. Y para ello, por lo menos nosotros tuvimos 3 años de un intento democrático que vino desde 1945 hasta 1948. ¿Y qué fue lo que ocurrió, Vanessa? En esos 3 años fueron los años donde se funda la democracia en Venezuela y donde se funda la errada concepción de que la democracia es igual que la libertad. En 1947, cuando se instaura el voto universal, directo y secreto en Venezuela, esto se hizo como sinonimia de libertad. Entonces la libertad es simplemente esta herramienta que permite la alternabilidad pacífica y por ende la democracia es un fin de sí mismo que se respeta tanto como la libertad. Entonces ir a votar, elegir el presidente o elegir en este caso los funcionarios que ejercen el poder político, es ya libertad en sí mismo y no los respetos a los derechos individuales que luego, por lo menos en esta experiencia histórica, serían
totalmente erosionados. Por ejemplo, eso fue muy parecido a lo que ocurrió acá en Chile, por ejemplo, en los 3 años que estuvo Salvador Allende. Se expropiaron fondos, se persiguió la disidencia, el partido fue sumamente sectario, y en esto estamos hablando de Acción Democrática, que fue el primer partido el que funda, podríamos decir, la política y la democracia en el país. Entonces, cuando nosotros vemos que esto ocurre en esos 3 años, y luego pasamos ya un siglo XX en este sentido a partir de 1958, donde regresan estos partidos, no llegan con la misma fórmula populista, esta que edifica una barrera antagónica o una frontera antagónica entre el pueblo y no pueblo, sino que los teóricos políticos en Venezuela le llamaron el populismo de conciliación. Seguía habiendo el ámbito conflictivo de la dimensión política de unos contra otros, pero en este caso respetando la alternabilidad y el posicionamiento de otros ámbitos políticos, otros partidos políticos y otras organizaciones políticas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió, Vanessa, para cerrar la respuesta? Que al final de cuentas, estos atavismos, tanto de la izquierda colectivista como del populismo, no terminaron en este experimento democrático que sí tuvo sus éxitos por 40 años en el país, pero en otro sentido también tuvo enormes fracasos, y fracasó precisamente en tratar de derribar aquella confrontación a través de la teoría populista que provoca que el maniqueísmo político sea el que predomine en la forma de hacer política de los partidos políticos venezolanos. Y cuando vemos partidos de la oposición que no aceptan dentro de sus propias filas y tampoco fuera de sus filas disidencia, porque al ser disidente se coloca en la otra frontera antagónica y las personas son perseguidas, insultadas, vilipendiadas, vemos que el problema de Maduro es un enorme problema, pero también otra parte del problema es esta forma de hacer política que no respeta la divergencia, no respeta la disidencia y no confía en la libertad individual para que las personas puedan planificar su futuro, marginando o achicando el papel del Estado en la vida política de las personas. Eugenio, pero en Venezuela, ¿qué partidos podrías decir tú que no son de izquierda o que no son socialistas? ¿Hay alguno? Mira, sí, en este momento, hay varias organizaciones políticas y partidos políticos, quizás uno solo, un partido político que es el partido político que conforma la organización 20, que quizás sea el partido político que no se declara socialista, que tampoco es socialdemócrata, y que tiene cierta visión del respeto a la propiedad privada y a la libertad individual, o sea, que lo ha demostrado hasta el momento y no solamente en papel. Y y la organización donde yo estoy, que aún no somos un partido político, somos una organización política, se llama Rumbo Libertad, que somos claramente liberales y libertarios. Pero de resto, los 47 partidos que en Venezuela hacen vida, desde el más grande hasta los más pequeños, todos son socialistas, socialdemócratas, la mayoría se declara incluso marxistas, anticapitalistas, antiimperialistas, y tienen los mismos atavismos socialdemócratas del siglo XX. Ven la realidad de la misma manera. Eugenio, la otra cosa que te iba a preguntar es, ¿tú no crees que, porque has hablado bastante de populismo, y a mí, pues, en mi opinión me molesta un poco cuando siento que la gente intenta, no lo digo por ti, sino que, pues, para que me des tu opinión al respecto, porque siento que últimamente ha estado de moda que se reemplaza la palabra socialismo por populismo. No sé si me entiendes. Entonces, digamos, van y dicen, no, es que el populismo que hay en Venezuela acabó con todo, o el populismo que hay en Argentina acabó con todo. Y bueno, yo digo, ¿no sería mejor que dijeran abiertamente que es socialismo, y así la gente pues empieza a darse cuenta de lo malo que es el socialismo? Sí, incluso ha habido muchos debates sobre esto, porque como explicaba al principio, y esto lo explican los teóricos del populismo, y las personas que han tratado de darle, o han tratado de hacer ciencia política con lo que sería la teoría populista, y lo han hecho de una manera bastante certera, es que el populismo es una categoría ontológica y no es óntica. Por ende, al ser una forma de articulación que no tiene inserta ninguna doctrina política en sí, sino que puede ser dotada de una doctrina política o una doctrina ideológica, entonces escapa de esta lógica de enfrentamientos doctrinarios estrictamente desde la teoría política. Entonces,
¿Qué pasa? Cuando una persona le dice a otra, bueno, simplemente el populismo arrasó con nuestra institucionalidad, eso puede ser cierto en la medida que conozcamos qué es el populismo y cómo actúa el populismo. Pero otra cosa es decir que el populismo y el socialismo sea lo mismo. Eso teóricamente y políticamente es totalmente errado. Pues son dos cosas muy distintas y que son dos cosas que se pueden complementar a la hora de trabajar juntas. ¿Ok? Entonces cuando alguien dice, bueno, simplemente es el populismo, es primero porque quiere negar la realidad destructora del propio socialismo a la hora de implementarse y trata, bueno, de decir, bueno, esto no es socialismo, es populismo, entonces esto es una desviación de lo que el socialismo es. O, del otro lado, las personas que critican al populismo confundiéndolo con el socialismo simplemente tienen miedo a aceptar que son dos formas, o por lo menos dos teorías distintas, y que conociéndolas a profundidad, incluso podríamos encontrar hasta populismos de derecha. O sea, no es lo mismo socialismo que populismo, porque el populismo incluso lo puedes encontrar en estrategias liberales y de derecha. Y no por ende son los mismos, no por ende tienen la misma carga destructiva que lo que podría tener el socialismo. No sé si me entiendes el punto. Sí, claro. Lo que pasa es que yo siento que confunden a la gente cuando utilizan ese término, además que siento que es una forma de equiparar cosas. Entonces cuando a mí me dicen, es que hay populistas como Maduro y populistas como Donald Trump, ok, si tú me defines específicamente populismo de alguna forma como tú lo estás haciendo, podría ser, pero cuando me dicen eso, yo siento que la gente quiere equiparar y quitarle la culpa al socialismo de lo que en realidad ha causado. Pero bueno, solo quería hacer esa aclaración y siguiendo con la línea de lo que estábamos hablando. En ese sentido, cuando tienes un país, como nos contabas, como Venezuela, lleno de partidos que ocupan toda la vida política y todos son totalitarios y todos son socialistas, ¿cuál puede ser el futuro en un país en esas condiciones? Claro. Mire, yo primero parto es que solamente los partidos que son marxistas en Venezuela y que se declaran marxistas son claramente totalitarios, ¿no? Hay otros partidos dentro de lo que se pueda llamar la unidad democrática que quiere fungir como oposición y que realmente no lo es. No son totalitarios en el sentido de que pretenden edificar un hombre nuevo a través de la influencia de cada aspecto de sus vidas, yendo al concepto que hace Hannah Arendt del totalitarismo, ¿no? Que al final de cuentas el totalitarismo aspira a organizar a la infinita pluralidad y la diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuera justamente un individuo. En esa concepción no todos son totalitarios, pero los que son marxistas y se declaran antiimperialistas y anticolonialistas sí son claramente totalitarios y tienen proyectos peligrosamente autoritarios. Ahora, a mí lo que me preocupa más que el totalitarismo, que ya lo hemos vivido en carne propia y que ha sufrido un fuerte rechazo en el último tiempo por los resultados tanto morales como materiales que ha dejado en el país, a mí lo que me preocupa es este populismo de izquierda como una forma cultural de manejar los asuntos políticos en Venezuela, y en este sentido la libertad se ve asfixiada. O sea, no hay sitio donde la libertad pueda asomarse cuando la lógica política está inundada de una visión dicotómica de la realidad articulada por lo que podríamos decir el populismo. ¿Ok? Y es allí donde uno dice, bueno, ¿dónde está el futuro? El futuro está en el combate de ideas que nosotros podemos dar contra esta forma de ver y hacer política. Y primero lo que tenemos que combatir es a la izquierda, ¿no? O sea, a lo que sería el soporte doctrinario de esta articulación política, que es la más desastrosa, para luego ir contra el populismo como esta forma de adhesión a crítica dentro de partidos políticos, y que esta es la forma de ver y controlar tu vida, y que se ve como lo adecuado e incluso como si esa fuera la naturaleza política en sentido amplio. Entonces allí donde el combate que tenemos que dar nosotros es fuerte para que la libertad de Venezuela en sentido amplio realmente exista, porque la institucionalidad y la hiperpolitización, que es una de las categorías y de las características más fundamentales del populismo, se ven presentes en Venezuela en todo ámbito, donde las instituciones cada vez son un mal chiste para las personas, las reglas simplemente dependen del que las impone, y como el que las impone son las propias reglas del juego, entonces ya se acaban las reglas y todo se personaliza. Todas estas conductas son muy típicas de nuestra condición política, que se creyó haberse superado y que hoy en día vemos que no solamente renacen, sino que se acentúan, pero ahora con violencia, persecución y el terror a disentir.
Eugenio, ya para terminar, ¿tú crees que la mayoría de la gente en Venezuela se ha dado cuenta que el problema es el socialismo o tú crees que la mayoría de la gente en Venezuela cree que el problema es Maduro? Mira, bueno, Vanessa, tú haces unas preguntas bastante difíciles. Sí, claro, no, o sea, a ojo, evidentemente no hay cómo saber eso, pero ¿tú qué creerías? No, es que la pregunta está muy buena porque ese es el gran debate, ¿no? Fíjate, lo que pasa es que los resultados materiales y morales que ha dejado el desastre del populismo marxista en Venezuela, colectivista y totalitario, han hecho que la mayoría de la población la rechace. Hay todavía gente que se adscribe y que piensa que esto es un error de los empresarios o simplemente es un error del político que en este caso planifica, ¿no? Pero es como decía Lorenzo Infantino, la gente yo creo que no ha terminado de entender, y de esto sí te puedo dar cierta certeza, que la gente no termina de entender que la efectividad del veneno no depende de quién lo medique o de quién haga que la persona se lo tome. El resultado es el mismo, independientemente que esté en las manos de cualquier persona o de personas distintas. Y eso es lo que no se ha terminado de entender en Venezuela como tal. O sea, que al final de cuentas no solamente se trata de Maduro, sino un sistema, y lógicamente el venezolano rechaza el totalitarismo porque es una forma ajena a lo que es la convivencia democrática que en algún momento se fundamentó en Venezuela, pero sí existe un riesgo de que esto ya se vea como natural, esta forma violenta de hacer política, esta forma acrítica de adherirse al ámbito político y de hiperpolitizar todos los ámbitos de la vida de las personas, como si todo dependiera de ello y que la libertad individual simplemente es secundario con respecto a los planes, los que quieren llamarse las mentes brillantes para planificarle la vida a los demás. Entonces, para finalizar y responder tu pregunta, yo creo que es difícil que realmente las personas hoy en día terminen de entender que el problema es el socialismo como tal, más allá de Maduro. Maduro simplemente es una consecuencia, no es una causa, como lo mismo que ocurrió con Chávez. Bueno, Eugenio, pues muchas gracias por hablar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y siempre un gusto conversar, de verdad que sí. Saludos a todos por allá. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.